Hoy es martes 19 de agosto del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Este es el canal oficial de Puerto Rico Informa. No se dejen engañar por copias baratas. El momento del arresto de una de las sospechosas del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Prats Rosario, ocurrido el pasado 11 de agosto en el desvío Roberto Colonda y Bonito, quedó captado en video y muestra a Elvira Cabrera Rivera de 40 años siendo intervenida por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales al salir de una residencia vistiendo un abrigo con corazones rosados y rojos. Desde el inicio del caso, Cabrera Rivera había sido señalada por ciudadanos como una de las personas vinculadas al crimen. La secretaria de Justicia confirmó que durante la mañana de hoy se llevaron a cabo los arrestos de las imputadas y junto al superintendente de la policía y los fiscales a cargo, ofrecerá una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la erradicación de cargos. Entre las detenidas se encuentran también la presunta autora material, una menor de 17 años que podría ser procesada como adulta, y su madre, quien presuntamente le entregó el arma homicida, una peineta con cuchilla oculta ocupada junto a una ropa ensangrentada y un Toyota Corolla de 1999 durante un allanamiento. La investigación, que incluyó la recreación de la escena con apoyo de la unidad aérea de Fura y la declaración de la madre de la víctima, Lisandra Rosario, apunta a que Gabriela fue asesinada tras recibir 8 heridas punzantes al defender a su hermana en medio de una riña entre menores por viejas rencillas. En el ataque también resultó herido un joven de 16 años que aún permanece hospitalizado. Testigos señalaron que en el crimen participaron 4 menores, 2 jóvenes de 20 años y la madre de algunas de ellas, quienes ya habían sido citadas a entrevistas y pruebas de ADN. Mientras tanto, la familia de Gabriela, que ya descansa en el cementerio La Paz del Señor, exige que las acusadas sean procesadas como adultas y sostiene que el motivo del asesinato fue la envidia, lo que ha provocado gran consternación en todo Puerto Rico. Un hombre permanece en condición de cuidado tras haber sido atropellado esta madrugada mientras transitaba en bicicleta por la avenida Gándara, frente al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en San Juan. El incidente se reportó a las 4:39 de la mañana, cuando el ciclista, aún sin identificar, fue impactado por un Toyota Yaris rojo, cuyo conductor se detuvo más adelante en la escena, aunque en un inicio se sospechó que un segundo vehículo también lo había golpeado y abandonado el lugar. Ese detalle no ha sido confirmado por las autoridades. La víctima sufrió lesiones de gravedad, recibió atención de paramédicos en el lugar y luego fue trasladada a un hospital. En la escena quedaron su bicicleta, un bulto, una gorra y parte del auto involucrado, mientras la policía cerró la vía para la investigación, afectando al menos 5 rutas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. La División de Patrullas y Carreteras de San Juan está a cargo de la pesquisa, que continúa en desarrollo. La policía identificó a Joatbert de León Cabán, de 33 años y conocido como Joe, al hombre asesinado anoche frente a la parroquia San José Obrero en el poblado San Antonio de Aguadilla. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:12 de la noche, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre un herido de bala en la zona. Al llegar los agentes, encontraron al individuo muerto dentro de un vehículo con múltiples impactos de bala. De León Cabán tenía expediente criminal previo por violación a la Ley 54 de violencia doméstica, y al momento las circunstancias del crimen permanecen bajo investigación. El caso quedó en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla junto a la Fiscalía, quienes continúan con la pesquisa. La policía investiga el asesinato de un hombre ocurrido esta mañana en el kilómetro 3.3 de la carretera PR 706, sector La Julia, en Salinas, donde a eso de las 7:10 de la mañana, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre un herido de bala, y al llegar los agentes hallaron el cuerpo sin vida de un joven que presentaba múltiples impactos de bala. El occiso, descrito como de tez blanca, cabello oscuro, alto y delgado, vestía ropa oscura, capucha y guantes grises, y aún no ha sido identificado. En la escena se encontraron múltiples casquillos de bala sobre el pavimento, lo que apunta a un tiroteo directo. El caso quedó en manos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama junto al fiscal de turno, mientras agentes de la uniformada mantienen la custodia del área como parte de la pesquisa en curso.
La policía informó la erradicación de cargos contra Jorge Escalera Martínez, alias Wiwi, de 38 años y residente de San Juan, por un incidente ocurrido el 1 de agosto en la avenida Gándara, en Río Piedras, cuando se apropió de un Suzuki aéreo azul del 2005 que había sido dejado momentáneamente encendido con las luces intermitentes por su dueño, un hombre de 78 años, mientras recogía periódicos en un restaurante Burger King. La fiscalía presentó cargo por maltrato a persona de edad avanzada y apropiación ilegal de vehículo, bajo la Ley 8 para la protección de la propiedad vehicular. El caso fue consultado con el fiscal de turno y presentado ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de Carolina, quien determinó causa probable y fijó una fianza de $4,000. Escalera Martínez no la prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el 28 de agosto. Antes de continuar con las noticias de hoy, si te gusta la forma en que hacemos el contenido, te pido que comentes y le des like al video para poder continuar con el canal. José Morales Berríos, mejor conocido en redes sociales como Gongo Fishing PR, protagonizó ayer lunes un impresionante rescate al atrapar una pitón reticulada de 12 pies y 5 pulgadas que se encontraba dentro del motor de un automóvil en Bayamón, luego de que una joven descubriera al enorme reptil al abrir el bonete para verificar el aceite de su vehículo. En un video publicado en sus redes sociales, el reconocido cazador de especies invasoras de 23 años mostró el momento en que la serpiente intentaba volver a introducirse en el carro mientras él forcejeaba para capturarla. La pitón reticulada, originaria de Asia y considerada la serpiente más grande del mundo, es una especie carnívora que representa una seria amenaza para las mascotas y animales domésticos en Puerto Rico, alimentándose de gallinas, palomas, iguanas, ratas, patos, perros y gatos, tras haber llegado a la isla a través del mercado de animales exóticos. Gongo, quien se ha convertido en figura pública por atender este tipo de situaciones, exhortó a la ciudadanía a comunicarse directamente con él al 787-691-1143 en caso de enfrentar un hallazgo similar. La policía informó que la fiscalía radicó cargo por violencia doméstica contra Carlos Williams López, de 36 años y residente de Carolina, por violaciones a la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica, específicamente por maltrato agravado y maltrato mediante amenaza. Según la investigación, el pasado 14 de agosto, en medio de un incidente, Williams López empujó y amenazó de muerte a la querellante. Durante la intervención se le ocuparon 3 cargadores con municiones, una pistola Glock modelo 23 calibre .40 con un cargador y un total de 45 balas calibre .40, además de una licencia de armas vigente hasta mayo del 2026. El caso fue investigado por los agentes en consulta con la fiscalía y presentado ante el juez Wilfredo Viera Garcés del Tribunal de Carolina, quien determinó causa probable y fijó una fianza de $100,000. El imputado no pudo prestarla, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. Una investigación realizada por agentes de la División de Violencia Doméstica de Carolina culminó con la erradicación de cargos contra María Fuentes Quiñones, de 31 años y residente de San Juan, por el delito de maltrato bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Según la pesquisa, los hechos ocurrieron en la noche del 15 de agosto en Carolina, cuando la imputada, en medio de un incidente de violencia de género, ocasionó daños al cristal del lado del pasajero de un Toyota RAV4 blanco, propiedad de la perjudicada. La agente investigadora consultó el caso con la fiscalía, quien instruyó la erradicación del cargo. La prueba fue presentada ante el juez Jerry Negro Marín del Tribunal de Carolina, quien determinó causa y fijó una fianza de $5,000, la cual Fuentes Quiñones prestó, por lo que fue fichada y quedó en libertad hasta la vista preliminar señalada para el 28 de agosto. Policías municipales de San Juan, en coordinación con la Fiscalía, lograron la erradicación de cargos por maltrato y maltrato agravado bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica contra Daniel Gómez Rodríguez, de 39 años y residente de Bayamón. Según la investigación, los hechos ocurrieron el 14 de agosto a las 7 de la noche en Atorrey, cuando el imputado sostuvo una discusión con su pareja consensual, a quien insultó con palabras soeces. En medio del altercado, uno de los hijos de la víctima intentó intervenir con un bate para
defender a su madre y hermano, momento en que Gómez lo agredió con un codazo antes de abandonar el lugar. El caso se consultó con el fiscal de turno y procedió a la erradicación de cargos. La prueba se presentó ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de Carolina, quien determinó causa y fijó una fianza de $30,000, la cual el acusado no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el 29 de agosto. Un hombre de 64 años tuvo que recibir atención médica luego de ser agredido con un palo de golf durante una fuerte discusión familiar ocurrida en horas de la noche en la carretera PR 829, sector Los Barros del barrio Santa Olaya en Bayamón. Según el informe policíaco, el agresor, un hombre de 25 años, lo golpeó en varias partes del cuerpo, provocándole una herida abierta en la cabeza que requirió 8 puntos de sutura. El sospechoso fue arrestado y enfrenta la erradicación de cargos en las próximas horas. El precinto policíaco de Dajao realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del 6 de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa. La Policía Municipal de Las Piedras investiga una agresión contra una adolescente de 16 años ocurrida en horas de la noche de ayer lunes en la carretera PR 198, sector Santana Velázquez, donde la menor fue atacada físicamente por una mujer adulta. Según el informe preliminar, la joven caminaba por el lugar cuando desde un vehículo oscuro en marcha alguien le lanzó palabras ofensivas. Al responder verbalmente, el automóvil se detuvo y de este bajó una mujer que la agredió con los puños en el rostro, causándole múltiples lesiones. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde el médico de turno le diagnosticó una contusión en la frente, herida abierta en el labio inferior, laceración en el brazo derecho y 2 puntos de sutura en el párpado superior derecho. El caso fue referido a la División de Ayuda Juvenil del 6 de Dumago, que continuará con la pesquisa para identificar y arrestar a la agresora. Un ciudadano de Orocovis denunció anoche que fue perseguido y atacado a tiros por individuos desconocidos mientras regresaba a su hogar, logrando estos impactar su vehículo en hechos ocurridos a las 11 de la noche en el kilómetro 1.7 interior de la carretera PR 156 en el barrio Sabana, según narró el querellante. Tras salir de su trabajo y mientras transitaba por la zona del barrio Gato, notó que un vehículo lo seguía, por lo que continuó hasta su residencia. Al doblar hacia la entrada de su casa, escuchó un fuerte estruendo que pensó era una piedra, pero poco después escuchó un segundo impacto y confirmó que se trataba de un disparo, al identificar un orificio de bala en la parte del tanque de gasolina de su auto. El caso quedó bajo investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, mientras analiza la escena y se trabaja para dar con los responsables. Un joven de 20 años resultó herido de bala en un ataque ocurrido anoche a las 10:05 en la calle 1 de la urbanización Santa Rita en Vega Alta, frente a una pizzería. Según el informe policíaco, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre disparos en el lugar y al llegar a las autoridades, encontraron un Can-Am Maverick X3 del año 2018 con múltiples impactos de bala, accidentado en el estacionamiento del negocio. Testigos informaron a los agentes que la víctima había sido transportada a un hospital cercano con varias heridas de bala, aunque al momento se desconoce su condición de salud. La División de Agresiones de Bayamón se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos. El negociado de patrullas de carreteras informó que entre el 10 y el 17 de agosto se expidieron 11.981 boletos por violaciones a la ley de vehículos y tránsito y otros delitos, en operativos que también dejaron 86 arrestos por embriaguez al volante, 40 por conducir sin licencia y 4 por posesión de drogas o violación a la ley de armas. Durante las intervenciones se detectaron 12 vehículos con reportes de desaparecidos, se confiscaron otros 3 y se ocuparon una pistola, un cargador, 12 municiones, $7,491 en efectivo, 2 cigarrillos de marihuana y 2 bolsitas de picadura. En cuanto a la seguridad vial, se destacó que el año pasado a esta fecha se habían reportado 194 muertes en accidentes de tránsito, mientras que este año la cifra se redujo a 157, lo que representa una disminución de 37 casos. Sin embargo, los accidentes leves aumentaron drásticamente de 0 en 2024 a 627 en lo que va del 2025. Este fin de semana
semana también se registraron 2 muertes de peatones en accidentes. El viernes en Santa Isabel en la PR 543, donde Anthony Negrón Quiñones, de 28 años, atropelló mortalmente a José Ríos Torres, de 41, quien cruzó la vía sin precaución. Y el sábado en la PR2 de Ponce, donde Agnes Judith González Camacho, de 57 años, impactó con su Hyundai Kona a Luis Touset Vargas, de 44 años, quien cruzaba desorientado, falleciendo en la escena. Agentes de la policía investigan un carjacking ocurrido en la tarde de ayer en la carretera 137, barrio Pugnado afuera en Vega Baja, donde un joven de 22 años fue despojado de su vehículo tras ser agredido por un individuo armado. Según la información preliminar, la víctima se encontraba detenida en su Toyota Tacoma azul de 2020 debido a desperfectos mecánicos. Cuando se le acercó el sospechoso, quien mediante intimidación y violencia lo golpeó en el rostro, lo obligó a descender y se apropió de la guagua. Además, el asaltante sustrajo un iPhone 15 valorado en $1,200 y documentos personales que se encontraban en el interior del vehículo. El Distrito Policíaco de Vega Baja investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, que continuará con la pesquisa. Las autoridades investigan un escalamiento ocurrido a las 5:40 de la madrugada de ayer lunes en la cooperativa Credicentro COT, localizada en la carretera PR 152 del barrio Quebradillas en Barranquitas, donde 4 individuos lograron acceso al interior y se apropiaron de $38,230 en efectivo. Según el informe policíaco, el encargado de mantenimiento, al llegar a su turno, encontró el portón principal y una puerta lateral abiertos, así como una caja fuerte marrón con cerradura de seguridad que no mostraba señales de haber sido forzada, pero que se hallaba abierta. Posteriormente, a las 8 de la mañana, al revisar las cámaras de seguridad, se confirmó que 4 sospechosos entraron a la institución y se llevaron el dinero, además de que se descubrió que los lentes de las cámaras habían sido rociados con pintura azul para obstaculizar la visibilidad. El gerente notificó de inmediato a las autoridades, tras lo cual personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de Aybonito levantó evidencia en la escena, y la División de Investigaciones de Robo y Fraude de Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas quedó a cargo de la pesquisa. Un escalamiento fue reportado anoche en una residencia ubicada en la calle B de la urbanización Santa Elenita en Bayamón, donde delincuentes lograron acceso al interior y se apropiaron de un maletín con $35,000 en efectivo, dinero que la perjudicada guardaba en un gavetero de la habitación principal y que provenía de una herencia. Según la querellante, al llegar a su hogar notó que alguien había entrado y se había llevado la fuerte suma de dinero. El precinto policíaco de Bayamón Oeste investigó inicialmente la querella y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón, que continuará con la pesquisa para dar con los responsables. Un escalamiento fue reportado en horas de la madrugada de ayer en el negocio Metro, localizado en el centro comercial Commerce Plaza de Guayama, donde un individuo logró acceso al interior tras romper la pared de yeso de un local aledaño. Según el informe preliminar de la policía, del establecimiento se apropiaron de bocinas, 7 audífonos, un celular y una caja que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad, mientras que las pérdidas, incluyendo daños y propiedad robada, fueron valoradas en $1,569. El caso quedó bajo investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, que continuará con la pesquisa para dar con el responsable. Agentes de la policía adscritos al precinto de Atorrey Este investigaron en la mañana de ayer un escalamiento en el restaurante First House China, ubicado en la avenida Juan Ponce de León en Atorrey, donde un individuo forzó una ventana lateral y logró acceso al interior, apropiándose de 3 cajas metálicas con alrededor de $6,000 en efectivo. El incidente fue reportado a las 9:40 de la mañana por el querellante, quien alertó a las autoridades sobre el robo. La División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan acudió a la escena y tomó 29 fotografías como evidencia, y luego se refirió el caso a la División de Propiedad del CIC de San Juan, que continuará con la pesquisa. Policías municipales de Loíza investigaron esta mañana un escalamiento en el negocio de Water Sport Bar ubicado en el barrio Torrecilla Baja de Piñones, donde delincuentes forzaron la entrada y se llevaron mercancía y equipo valorado en cerca de $1,000. Según relató el querellante, a las 8:36 de la mañana descubrió que desconocidos habían roto el candado de la puerta posterior para acceder al interior, apropiándose de 12 botellas de licor, 10 cajas de cerveza y una máquina electrónica de cobro. Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de Carolina acudió al lugar y tomó 30 fotografías como evidencia, mientras la pesquisa fue referida a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales para continuar con la investigación.
Una mujer de 80 años radicó anoche una querella por daños a la propiedad tras un incidente ocurrido frente a su residencia en la calle Francisco Sostre en Yabucoa, donde un desconocido causó destrozos a su vehículo. Según relató la perjudicada, escuchó un fuerte ruido proveniente del exterior y al salir observó que su automóvil Toyota Yaris rojo del año 2009 había sido vandalizado, con daños valorados en aproximadamente $2.500. Se refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao para continuar con la pesquisa y dar con el responsable. Un hombre de 42 años denunció haber sido víctima de un robo en el estacionamiento de Costco Wholesale en Ato, Texas, en Bayamón, donde le sustrajeron más de $3.400 en efectivo y un arma de fuego minutos después de retirar el dinero de una institución bancaria. Los hechos ocurrieron ayer a eso de las 3:30 de la tarde, cuando el perjudicado retiró $3.430 y los guardó en una cartera de cintura dentro de su Mitsubishi Outlander blanca del 2018. Al regresar a su vehículo, encontró el cristal lateral delantero derecho roto y descubrió que le habían robado la cartera, que además del dinero contenía una pistola Taurus gris calibre 9 milímetros con licencia vigente y un cargador con 12 municiones. El caso fue atendido preliminarmente por el precinto de Bayamón Oeste y referido a la División de Propiedad del 6 de Bayamón, que continuará con la pesquisa. La policía exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al salir de instituciones bancarias, ya que delincuentes podrían estar observando para cometer este tipo de delitos. Agentes del precinto del aeropuerto de la policía investigaron una querella radicada por un turista que denunció haber sido víctima de un robo en la noche del domingo en la calle Astro de la urbanización Los Ángeles, en Carolina, donde 3 individuos mediante intimidación le arrebataron una maleta con pertenencias valoradas en $10.000. Según el perjudicado, entre las 9:30 y 10:30 de la noche, esperaba junto a su novia un taxi que los llevaría hasta su hotel en Río Grande, cuando un sujeto se le acercó pidiéndole la maleta para ponerla en el taxi. Al negarse, llegaron otros 2 hombres que en tono amenazante le ordenaron entregar el equipaje, lo que lo hizo sentirse intimidado y ceder. Los asaltantes huyeron caminando hacia el área residencial con ropa, perfume, 3 pares de zapatos, una cámara, un iPad y una computadora MacBook, sin que las víctimas sufrieran daños físicos. El caso fue referido a la División de Robos del 6 de Carolina, que continuará con la investigación para dar con los responsables. Agentes de la zona de Bayamón se encuentran tras la pista de 2 individuos sospechosos de cometer un asalto el pasado viernes 15 de agosto en la gasolinera Total, ubicada en la avenida Laurel de la urbanización Lomas Verdes en Bayamón, donde mediante intimidación y amenaza lograron apropiarse de dinero y mercancía. Según muestran los visuales de seguridad, los asaltantes saltaron por encima del mostrador, accedieron a la caja registradora y se llevaron una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, junto a varias cajas de cigarrillos, para luego huir del lugar. La investigación está en manos de la División de Robos a Establecimientos Públicos y Delitos del área de Bayamón, quienes analizan las imágenes y continúan con la búsqueda de los responsables. Una familia de Arecibo denunció que, a pesar de haber invertido en placas solares hace un año, quedó sin servicio eléctrico durante el fin de semana tras los bajones provocados por las fluctuaciones de voltaje en la red de Luma Energy a raíz del paso distante del huracán Erin, lo que además ocasionó que sus placas dejaran de funcionar mientras que el resto del vecindario recuperaba la luz. El matrimonio aseguró que, lejos de recibir una solución, fue notificado por Luma con un cobro de $300 para un supuesto estudio técnico que nunca le explicaron, pero que hoy se confirmó que no está autorizado por el negociado de energía. La Oficina Independiente de Protección al Consumidor informó que desde el pasado 11 de julio sometió un cese y desista contra ese cargo indebido, aunque hasta el momento la situación no ha sido resuelta, dejando a la familia sin servicio y en medio de la incertidumbre. La comunidad del barrio Mucarabones en Toa Alta continúa en espera de Luma Energy para atender un cable eléctrico vivo que desde el sábado bloquea la entrada a sus hogares y representa un riesgo inminente para los residentes, en su mayoría adultos mayores, algunos con condiciones médicas que han tenido que cancelar citas ante la imposibilidad de salir con seguridad. Las ráfagas de viento derribaron ramas y un pino sobre la línea eléctrica, dejando a los vecinos incomunicados y temerosos de transitar por la zona. A pesar de múltiples querellas y promesas, Luma no ha dado respuesta, lo que ha provocado frustración en la comunidad. El alcalde de Toa Alta denunció que el trabajo de poda de la empresa ha sido insuficiente y deficiente, y aclaró que aunque el municipio quisiera intervenir en la remoción, no puede hacerlo por razones de seguridad, a tratarse de una línea que aún permanece activa.
La falta de un comedor en la escuela elemental Luis Muñoz Rivera de Yauco ha obligado a la directora a habilitar un salón de tercer grado como espacio provisional para que los estudiantes puedan ingerir sus alimentos, situación que ha generado gran malestar entre los padres, quienes aseguran que el salón es demasiado pequeño para 154 alumnos, provocando que algunos se vean forzados a comer en el pasillo e incluso en el piso, aunque la directora negó tales señalamientos. El problema se arrastra desde los terremotos del 2020, que afectaron la estructura del comedor original y desde entonces no se ha construido un nuevo espacio. El superintendente regional de la Oficina Educativa de Ponce reconoció la situación y confirmó que se asignó más de $1 millón para atender la necesidad, pero al momento se desconoce cuándo comenzarán los trabajos de construcción, lo que mantiene a la comunidad escolar en incertidumbre. El huracán Erin no solo provocó lluvias intensas en Puerto Rico, sino que también trajo consigo una invasión masiva de sargazo que ha impactado de forma histórica las costas del sur, con especial severidad en la bahía de Salinas, donde residentes y comerciantes aseguran que en más de 40 años no habían visto un evento de tal magnitud. En pocas horas, la bahía quedó completamente cubierta por el alga marina, generando preocupación por la mortandad de peces, el fuerte hedor en la zona y los serios daños que podría ocasionar a la fauna marina. La situación también amenaza la economía local, ya que pescadores, restaurantes y hospedajes enfrentan dificultades, pues el sargazo impide la salida de embarcaciones y puede afectar los motores. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advirtió que este año podrían desplazarse hasta 40 millones de toneladas métricas de sargazo en el Atlántico tropical, cifra que superaría récords anteriores y que mantiene en alerta a las comunidades costeras de la isla. Personal de Luma Energy trabajó ayer en Morovis en el reemplazo de una estructura de transmisión eléctrica tipo H que llevaba décadas en deterioro y que estuvo a punto de colapsar tras los efectos indirectos del huracán Erin, informó el director ejecutivo de la empresa. Según explicó, el huracán debilitó las líneas que sostenían la estructura, lo que obligó a transferir temporalmente el servicio a un nuevo poste mientras se instala una moderna estructura metálica capaz de resistir vientos de hasta 160 millas por hora. Se detalló que la reparación forma parte de un proyecto mayor que abarca la línea de transmisión desde Utuado hasta Bayamón y que se ejecutará con fondos federales. Se confirmó además que el fin de semana más de 153,000 abonados quedaron sin luz debido a fallas en varias líneas, aunque cerca de 100,000 recuperaron el servicio el mismo domingo, mientras que ayer en la madrugada otros 80,000 clientes volvieron a verse afectados por nuevas averías, mientras que hoy todavía se encuentran 50,000 clientes sin servicio. No obstante, aseguró que brigadas de Luma continuarán trabajando durante la tarde y la noche para restablecer el servicio de forma rápida pero segura, tanto para los empleados como para la ciudadanía. El Centro Nacional de Huracanes informó hoy martes que mantiene vigilancia sobre 2 sistemas con potencial ciclónico en el Atlántico. Uno de ellos, una onda tropical que se acerca al Caribe generando una amplia zona de aguaceros y tronadas desorganizadas, la cual tiene un 10% de desarrollo en 48 horas y 60% en 7 días, con altas probabilidades de convertirse en depresión tropical hacia finales de la semana o durante el fin de semana, acercándose a la zona de las islas de Sotavento este viernes. El segundo sistema, ubicado a cientos de millas al sureste de Cabo Verde, muestra un 30% de probabilidad de desarrollo en 48 horas y en 7 días, aunque podría encontrarse con un entorno menos favorable hacia finales de la semana, lo que limitaría su fortalecimiento. A la par, el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso de calor extremo para hoy, entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde en las costas y el interior este de Puerto Rico, mientras anticipa que Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes enfrentan también condiciones climáticas, con índices de calor que superarán los 100 grados Fahrenheit en zonas urbanas y costeras. Además, una densa nube de polvo del Sahara comenzó a afectar las Islas Vírgenes y se moverá hacia Puerto Rico durante la tarde, provocando cielos brumosos y reducción de visibilidad hasta al menos el jueves en la mañana. Se espera que las altas temperaturas, vientos del sureste y la topografía generen lluvias aisladas en el centro y oeste de la isla, mientras que las condiciones marinas se mantienen estables, aunque un nuevo oleaje del norte impactará las playas durante el fin de semana. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.